¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que hay unos parámetros directamente proporcionales a otros, unos inversos. Es un poquito así y os aparece, ¿no? Pues no, lo vamos a ver ahora. Os lo voy a explicar de forma muy fácil. La ley de Ohm dice que la intensidad que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que presenta este circuito. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos ahora mismo. ¿Qué lío es este de directa, inversa? Vamos a verlo. Dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje. Directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si el voltaje sube, la intensidad sube. Si el voltaje baja, la intensidad baja. Tan sencillo como eso. Eso quiere decir que es directamente proporcional. Fácil, ¿verdad? Y ahora vamos con la resistencia. La ley de Ohm dice que es inversamente proporcional a la resistencia. Inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si la resistencia sube, la intensidad efectivamente baja, ya lo vais cogiendo. Y si la resistencia de un circuito baja, la intensidad efectivamente sube. ¿Entendéis la relación? Lo que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Súper fácil, ¿no? Pues vamos a ver unos ejemplitos. Antes de ver los ejemplos, os voy a explicar. Seguramente estaréis hartos de ver el famoso triángulo de Ohm. Aquí tenemos la tensión, la resistencia y la intensidad. ¿Habréis visto algo parecido a esto, mejor hecho? Pero ¿por qué poner un triángulo? ¿Por qué de esta forma? ¿Cómo? ¿No poner un círculo, un cuadradito? ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Esto se puede transformar en esto. La tensión, un partido, otro partido y un por. Aquí ponemos la resistencia, aquí la intensidad, ¿veis? Aquí tenía el triangulito. Y se nos queda hecha para calcular la fórmula. Si queremos calcular la tensión, tapamos tensión y nos queda que es resistencia por intensidad. Si tapamos la intensidad, que es lo que queremos calcular, nos queda tensión partido de resistencia. Y si tapamos resistencia, nos queda que la resistencia es igual a tensión partido de intensidad. Es para facilitarnos simplemente nuestra labor y que se nos quede un poquito en la cabeza de forma fácil. Veis el triángulo y se memoriza muy bien. Cualquier duda, nos lo comentáis. El cálculo de circuito está en otros vídeos que hemos hecho anteriores, un poquito más complejos, pero hoy vamos a ver los cálculos súper sencillos y la relación que existe entre la tensión, la resistencia y la intensidad según Ohm. Bueno, en este primer circuito se nos pide que calculemos la tensión que hay entre los extremos de una resistencia de 10 ohmios, si por ella circula una corriente de 2 amperios. Lo primero que hemos hecho es realizar nuestro triángulo de Ohm para facilitarnos los cálculos. Es importante que sepáis que la tensión son voltios, la resistencia ohmios
y la intensidad en amperios. Eso supongo yo que ya lo tenéis claro, ¿verdad? Vale, pues vamos a realizar este simple ejercicio. Nos pide que calculemos la tensión. Pues ponemos. No sabemos la tensión. ¿Qué parámetros tenemos? Resistencia de 10 ohmios. Y por ella circula una corriente o intensidad de 2 amperios. Queremos hallar la tensión, nos vamos al triángulo. ¿A qué es igual la tensión? Hemos dicho, según antes, el voltaje es igual a la resistencia por intensidad, R por I. Tensión es igual a R por I. Sustituimos valores y tenemos que la tensión es igual a 10 por 2. Es igual a 20. La tensión en que la expresamos en voltios. 20 voltios. Primer ejercicio, súper fácil, súper sencillo. Vamos al segundo. En el primero hemos calculado la tensión. Ahora vamos a calcular la intensidad. En este ejercicio se nos pide que calculemos la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y una diferencia de potencial de 30 voltios. Aquí aparece una cosita nueva que es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual al voltaje o tensión de un circuito. Notadlo, recordarlo. Diferencia de potencial, voltaje o tensión de un circuito es lo mismo. Hacemos nuestra tabla de valores. ¿Qué nos piden? Nos piden intensidad, no lo sabemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la resistencia, sí, es igual a 10 ohmios. Y la diferencia de potencial o voltaje es igual a 30 voltios. Nos vamos a nuestro triángulo, queremos calcular la intensidad, tapamos la intensidad y nos queda que es tensión partido de resistencia. Muy fácil, ¿eh? Entonces ponemos intensidad es igual a tensión partido de resistencia. Cambiamos valores, sustituimos 30 partido de 10. Esto es igual a 3. ¿La intensidad en que se mide? En amperios. Correcto. Pues ya lo tenemos resuelto. La intensidad son 3 amperios. Ya tenemos resuelto un ejercicio de voltaje, otro ejercicio de intensidad y en el siguiente ejercicio vamos a ver uno de resistencia. Bueno, en este último ejercicio vamos a calcular lo que nos queda, el último parámetro, ¿vale? Que es la resistencia. Este ejercicio nos dice que calculemos la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 10 voltios. Os recuerdo lo de la diferencia de potencial, que es igual a voltaje e igual a tensión. Ponemos nuestra tablita de valores. ¿Qué queremos calcular? Nos dice que resistencia. Esto es muy importante, la tablita, fundamental en todos los ejercicios, matemática, física, cualquier cosita que nos pida 2, 3 valores, 4. A partir de ahí ya es importante poner la tabla porque nos liamos mucho. Tabla de valores. Nos pide la resistencia, tenemos una intensidad de 5 amperios, intensidad igual 5 amperios, y nos dice una diferencia de potencial, que ya hemos dicho que es voltaje, igual a 10. Nos vamos aquí a nuestro triángulo de la verdad, y nos dice que si tapamos la resistencia, que es lo que queremos calcular, nos queda que es igual a la tensión partido de la intensidad. Resistencia igual a tensión partido de intensidad. Esto es igual que la resistencia es igual a, cambiamos los valores,
lo sustituimos en la tabla, en la fórmula, y tenemos 10 voltios arriba y 5 amperios abajo. 10 entre 5, efectivamente, son 2. ¿2 qué? ¿En qué es la resistencia? Ya le voy a liar. En ohmios. 2 ohmios. ¿Correcto? Bueno, pequeños creatubers, esto es la Li-ion. Fácil, os debe de haber quedado claro lo de directamente proporcional e inversamente proporcional. Os debe quedar claro el triángulo, cómo se despejan las fórmulas aquí, ¿vale? Para calcular tensión, resistencia, intensidad y poco más. Recordaros quién era Ohm, era un físico y matemático alemán. Y con esto, si os gustó el vídeo, checáis abajo, le deis me gusta y os suscribís. Muchas gracias y hasta el próximo.